Estos de aquí son los CMF Buds Pro, unos auriculares que ha presentado la submarca de Nothing CMF, esa marca económica que quiere buscar ofrecer productos de gama media o un poquito más económicos de lo que está haciendo Nothing. Ha subido el precio con los Phone, ha subido el precio con los Ear, entonces como se está pasando de la gama media a la gama alta, necesita o quiere ofrecer una experiencia para usuarios con una gama más baja. Y aquí ya se ve desde el propio diseño de la propia caja y del packaging, os dejo por aquí el vídeo del unboxing, que tenemos unos auriculares un poquito más económicos. Están disponibles en decentes colores, este color negro, unos que ellos llaman gris claro, que parece blanco por foto, y el naranja, que es un poco la imagen corporativa. ¿Te puede gustar mucho o no? A mí personalmente me gusta mucho el color naranja, pero no sé si estos auriculares o por ejemplo el reloj serían para mí. Son 49 euros. Tenéis el enlace en la descripción para echarle un vistazo y vamos ya al diseño. Y para mí es el punto donde más recortan. Primero porque tenemos una caja que en este caso es bastante grande, ¿vale? Ya veis, tamaño a tener en cuenta, muy similar a los que tenemos en otros modelos de Nothing, pero quizás un poquito más angulosos y un poco más alta. Por ejemplo, yo lo digo siempre, el bolsillo de las monedas del pantalón, aquí entra, pero porque yo tengo una talla de pantalón muy grande y queda bastante justo, y no me entran todos los pantalones. Primer punto quizás negativo, y quizás sea lo peor, los materiales tampoco son muy buenos y, a ver si escucháis, ¿vale? Este sonidillo. Y en general, pues las sensaciones no son las mejores. Llevo usándolos una semana, algo más de una semana. Yo soy bastante cuidadoso, se notan mucho ya las marcas en el plástico. Bueno, simplemente que sepáis eso. Cuando hablamos en sí de las opciones de la caja, tenemos el LED indicador, tenemos un botón en la zona interior y tenemos USB tipo C, no tenemos carga inalámbrica. Y cuando hablamos ya del uso de los auriculares, son bastante cómodos, tiene sentido, porque en este caso Nothing, por ejemplo, con los últimos Ear, son seguramente los más cómodos. En los premios Urban Tecno le dimos el premio a los mejores auriculares del año 2023. Justamente por eso, porque son unos auriculares muy cómodos y son auriculares in-ear que puedes tener mucho tiempo. Yo que no soy muy fan de poner los auriculares in-ear mucho tiempo. Con esto exactamente lo mismo, los he usado en un viaje de 3 horas en tren y no he tenido ningún tipo de problema. Así que por ahí un punto muy positivo por parte de Nothing. Después, por lo demás, pues acabado en plástico también aquí, mate en la zona exterior de la patilla y brillo en lo que es el elemento que va al oído. Tiene sentido, ¿vale? Que esa zona sea más lisa, pues para que sea más fácil quitar y poner. Uso andando sin ningún problema. Si quieres hacer deporte con ellos, pues bueno, quizás tienes que ir a alguna de las opciones que tienes específicas de deporte, aunque en este caso creo que como son bastante cómodos, se sujetan bastante bien. La patilla quizás es un poquito grande y en general, como veis, el diseño es un poco tosco, podemos también decirlo. No creo que sea tosco en el mal sentido, sino que es un poco más grande, un poco más cuadrado de lo que estamos acostumbrados. Estamos muy... En los auriculares sí que es cierto que todo es muy redondo, todo es muy curvo. Eso al final lo que hace es reducir el espacio para baterías, tanto la interna como la de la caja, y aquí pues evidentemente se nota. Cuando hablamos de la batería, en este caso yo los he podido usar en diferentes situaciones. Con la cancelación de ruido en este viaje de 3 horas aproximadamente consumieron un 50% de la autonomía de los auriculares, momentos en los que los quité, momentos en los cuales estuvieron apagados, con lo cual podemos hablar de que más o menos 5 o 6 horas con cancelación de ruido. Era una situación de además de mucho ruido, con la cancelación de ruido al máximo, o sea que sí, más o menos 6 horas. El uso total sin eso, extrapolando un poco el uso de oficina que he tenido momentos con transparencia y momentos sin ningún tipo de cancelación o sin ningún tipo de modo de transparencia, entre 8 y 10 horas normal, y con transparencia también más o menos aproximadamente las 6 horas. Y llevo aproximadamente 3 usos enteros de los auriculares y tienen algo de batería. Estoy hablando entre unas 25 y 30 horas llevo de uso y creo que le falta un poco más. O sea que podríamos estar entre las 30 y 35 horas de autonomía total desde una carga completa con los auriculares. Ya he dicho, no tenemos carga inalámbrica y en este caso tenemos carga USB tipo C bastante rápida. Con enchufarlos 15 minutos vas a tener unas cuantas horas de uso. O sea que este es el caso, la autonomía con estos CMF Buds Pro no va a ser un problema. A nivel de uso tenemos Bluetooth 5.3. Esto es importante también para mejorar y para tener un consumo más eficiente de la energía, sobre todo con conexiones, con algunos teléfonos un poquito más lejos, un poquito más cerca. Se va a notar. En este caso contamos con Fast Pair y evidentemente tenemos una aplicación propia. En este caso es Nothing X, disponible para Android. Lo he probado con el Nothing Phone 2. Perfecto, y también lo he probado con iPhone. De hecho lo he intentado usar más con iPhone para ver si había algún problema y todo perfecto. Hay que actualizar firmware, en general todas las funciones y todo sin ningún tipo de problema. Conexión rapidísima desde el primer momento, en el día a día bien, las llamadas también con el iPhone y todo en general muy bien. Me gusta mucho la aplicación, tenemos una serie de perfiles de sonido prefijados, más bajos, más altos, música, voz, ese tipo de cosas. Tenemos un pequeño ecualizador, aunque no es todo lo completo que nos gustaría. Tenemos un modo de baja latencia que se puede activar desde los ajustes. Sí que es cierto que aquí consume un poquito más, pero se nota en algunas películas, sobre todo de mucho movimiento, de acción, se nota ese extra de... y que se escuche a la vez, ¿no? Hay un
una pequeña diferencia, aunque creo que en este caso ese retardo de sonido en estos auriculares no es un problema. Creo que no es algo malo, pero sí que es cierto que el modo de latencia, quizás en esas películas de acción o en juegos, sí que acorta un poco ese tiempo y sí que se puede notar. Problema, consume más, ¿vale? Simplemente ahí que lo tengáis claro. En general la conexión muy bien, muy contento. Y vamos a hablar de los micrófonos. Aquí tenemos varios micrófonos, algunos para la cancelación de ruido y otros para las llamadas. En las llamadas en general, en el día a día, contento. He hecho 2 llamadas con teléfono y 2 videollamadas. Le he preguntado a la persona que estaba escuchando qué tal, y en general bastante contentos. Me han comentado que el sonido un poquito robótico. Una de las llamadas fue en el tren, otra fue en esta sala, y las 2 videollamadas fueron las 2 en esta sala. Yo he probado algo el micrófono en exterior y sí que es cierto que en el momento que hay un poco de viento es donde baja, y es normal, es donde hay más diferencia entre unos buenos... Bueno, he grabado audios con ellos en exterior con bastante viento y sí, regular. Es la diferencia que hay entre unos buenos auriculares y unos auriculares de gama media, y aquí incluso los podríamos poner por debajo de 60 euros, con lo cual serían casi gama baja, si somos sinceros. Entonces, contento con el micrófono, pero es donde más diferencia hay, aunque creo que aquí Nothing lo ha hecho bien. Y ahora vamos a hablar de para lo que valen los otros micrófonos, que en este caso es la cancelación de ruido. Tenemos 3 modos de cancelación de ruido: bajo, medio y alto. Tenemos un modo transparencia y tenemos el modo estándar, que simplemente se consigue a través de la cancelación que dan las propias almohadillas. ¿Qué comentar del modo de cancelación de ruido? El fabricante habla de hasta 45 decibelios. Yo lo digo siempre, hay que cogerlo un poco con pinzas estos datos. He probado unos auriculares de Realme que son muy parecidos en muchas funciones, en sonido, en muchas cosas, en que ponen también 45 o 46 decibelios y es la misma sensación. La diferencia, que los de Realme cuestan 30 euros más, su PVP son 79 euros. Entonces, simplemente que lo sepáis. Incluso la autonomía es muy parecida. Simplemente que sepáis ahí esa diferencia y que hay esas relaciones. ¿Qué tal la cancelación de ruido? A ver, la cancelación de ruido baja puede estar bien, por ejemplo, cuando estás en una sala como esta, si te molesta el sonido de este ventilador o el sonido de un ventilador que no funciona mucho, de un NAS o algo así, ¿no? Por ejemplo, para eso está bien. Si hay conversaciones puntuales, yo creo que con el modo de cancelación medio, para no tener mucha presión en el oído, es suficiente. Y si hay una conversación intensa o estás de viaje, tienes que poner el alto. Tiene problemas con las frecuencias más extremas, tanto los graves como los agudos. Ahí es donde se pierde quizás un poco. Y sobre todo con los agudos, en algunos casos, en algunas películas, estando con los auriculares puestos, con la cancelación de ruido, con una peli de fondo, las conversaciones, a veces cuando hablaba alguna voz femenina, que es mucho más aguda, sí que es cierto que se notaba mucho, se oía súper robótico, porque era capaz de cancelar una serie de frecuencias bastante bien, lo cual me sorprendió, pero las otras no. Entonces, yo creo que es un poco el punto, ¿no? Donde las frecuencias extremas se pierden. Son 45 decibelios, pero hay que buscar un equilibrio entre unas cosas y otras. La cancelación está correcta para su precio, pero evidentemente no tenemos la mejor cancelación del mundo. No se podía pedir tampoco por 49 euros, en este caso, mucho más. Y ahora toca hablar del sonido, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Aquí Nothing dice que tiene un modo extra bass, un super bass, creo que se llama, que potencia los graves, que busca ese extra, que busca ese punto más en los graves. Tengo que reconocer que en general me ha gustado bastante el sonido de matices. Los graves no se pierden en exceso, como otros, que a veces cuando hay mucho grave empasta, incluso aunque pongas el modo de más graves, se notan los graves, pero no se empasta ese sonido, consigues diferenciar otras notas y otras zonas de rango del sonido. Y después también creo que los agudos, pues conseguimos en algunos casos unos acordes bastante interesantes. Tenemos buen brillo, tenemos un volumen máximo muy alto, es algo a tener en cuenta. En general el sonido es una experiencia más que positiva en este precio. Me ha gustado en general todo de estos auriculares, y haciendo un pequeño repaso, tenemos un diseño muy cómodo, aunque son un poco grandes. Tenemos una grandísima autonomía, una cancelación de ruido que para este precio está muy bien, y tenemos un muy buen sonido, además de muy buena conexión, muy buen software, muy buena experiencia. Es una gran aproximación. Nos gustaría probar el reloj, a ver qué tal, pero hablando de los auriculares, es una grandísima aproximación a lo que pueden ser estos auriculares. Por 49 euros, es que poco se puede decir a estos CMF Buds Pro. De hecho, analizando un poco qué auriculares he probado, qué auriculares pueden estar cerca en los últimos meses que he probado, las opciones que me vienen son de Xiaomi y de Realme, y en los dos casos hablamos de auriculares que salieron de precio entre 80 y 100 euros. Y aquí estamos hablando de que es la mitad. Evidentemente, yo estoy acostumbrado a utilizar auriculares superiores. Uso mucho los Nothing, uso mucho los OnePlus Buds 2 Pro, uso mucho los Samsung Galaxy Buds 2 Pro, y son auriculares mucho más caros. Son auriculares que te encuentras por entre 100 y 150 euros de precio nominal, aunque el PVP de algunos es superior, te los encuentras más o menos ahí. Y sí que es cierto que la diferencia en estos casos, sobre todo en la cancelación de ruido, se nota, y quizás en el micro es también donde hay otro de los saltos, pero en general tengo que reconocer que la experiencia que he usado estos días, más allá de no poder meterlos en el bolsillo del pantalón, es muy positiva. Me ha gustado mucho el sonido, me ha gustado mucho la experiencia de la aplicación, y son cómodos, que para mí es una de las claves de los auriculares sin ear. Así que
Muy buen trabajo de Nothing, CMF, lo que sea en este caso. Os recuerdo que tenéis varios enlaces en la caja de descripción. Os dejo por aquí el vídeo que hicimos de los Nothing ER2 y también os dejo por aquí el vídeo de los Realme Buds 5 Pro, que son los que me parecen un poquito estos, aunque lo cierto es que ya tienen bastante tiempo. Quizás sea mejor comprar estos sin ninguna duda, pero bueno, por si les queréis echar un vistazo. Espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto aquí en Urban Tecno.